Prueba de sonido. No, el sonido tiene que estar malo, Prueba de sonido porque hasta el malo. porque generalmente las cámaras no tienen sonido así, No, son fotos. pues, hay que tener fe, ¿sabes? Hay que tener fe de que tiene buen sonido. Ah, somos todos. Cuéntame, Yandel, ¿cómo te fue hoy? Son dos o tres días que no te veo. Que 2 o 3 días. Entre la escuela, el ROTC, el gimnasio, ¿qué más? Los juegos y estando trabajando. Cuéntame, ¿cómo han sido tus últimos 2 días? Cago, apretado porque estamos en finales de escuela y son todos los maestros ahí tirando de los trabajos en la cara. Dale, 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 haz esto, y un montón para estudiar. Y vi que el sábado tienes un evento con el ROTC en Fort Stewart. Hablamos de eso. Así es un evento ceremonial para los soldados caídos. Y creo que vamos a poner árboles en su nombre o algo así. ¿Y qué te hizo entrar a ROTC? En verdad fue interesante porque yo no pensaba entrar a nada militar. Yo estaba buscando algo de tecnología. Y no sé si fue el inglés mío, el inglés pateado, no sé. Que ella entendió que yo dije a ROTC. Y me dijo, bueno, ¿quieres probarle a la ROTC? Y me dijo, si no te gusta, te sale. Y si te gusta, te quedas. Y me gustó. Estaba asustado el primer día porque estaban los instructores ahí diciendo, esto no es para todo el mundo. Asustado. Sí, el ejército, claro, sí, usualmente esos programas así no es para todo el mundo, pero por un error, entre comillas, llegaste ahí y has estado ahí por los últimos 3, 4 meses, y me dijeron que fuiste el Cadet of the Month, last month, Ujú. por hacer push-up, por tu liderato, estar así de volunteer y ayudando a otros estudiantes a progresar en su carrera. Para los que no conocen, el JRTC es similar al programa de RTC, pero obviamente en las escuelas superiores, el cual dan lo mismo, liderato, oportunidades, te dan la experiencia física, tienen que correr cuánto es, 1 o 2 millas, hacer push-up y todas esas cosas. Son creo que 5 ejercicios. Sí, 5 ejercicios. Es la milla, los push-ups, los abdominales y son 2 estiramientos. El sit and reach y el visit. Sí, ok. Y eso es por porcentaje. Depende del tiempo que haga, coge un porcentaje más alto y un porcentaje más bajo. Ok. Y me pasó que son 2 tipos de porcentaje. Está el 50% que es para un award y el 85%. Yo conseguí 85% en 4 de los ejercicios. Y en uno nada más no conseguí el 85. Entonces, pues no tengo el ribbon más, el mejor. Tengo el de 50 nada más. O sea que ¿cómo fue? Por un ribbon, Por un ejercicio nada más. por un ejercicio no conseguiste llevarte el ribbon por completo. Ujú. O sea, todo el esfuerzo que hice para otro se fue porque se quedó en el 50%. El 50%. Ok. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Vas a volver a empezar o tienes que cambiar la manera en la que vas a entrenar? ¿Cuál es la estrategia ahora para conseguir ese ribbon que tanto quieres? Este, primero que nada, ese ribbon lo tienen como, no sé, como 4 personas de ahí. Y yo lo iba a conseguir como en mi primer año de ROTC. Lo que voy a hacer tengo que sprintear y empezar a correr largas distancias. A mí no me gustan las largas distancias, pero el tiempo que hay que conseguir para conseguir el tiempo que necesito, el porcentaje que necesito, es 8.7 segundos, que es volver vas una vez, coges un bloque, lo traes, vas otra vez con otro bloque y ese es el tiempo. No sé cuál es la medida, por ahí es un poquito lejos, en 8.7 segundos. ¿Cuánto tiempo tú crees que te va a tomar prepararte para ese evento? Específicamente ese evento. Porque de la noche a la mañana no simplemente vas a coger el examen y lo vas a pasar sin antes haberte preparado.
Depende del tiempo que vaya a tener disponible, porque si actualmente no estoy haciendo mucho ejercicio, pero si por lo menos fuera 2 veces a hacer ejercicio, probablemente lo consigue en un par de semanas o a lo mejor en 1 o 2 meses. No estoy O sea tan que lejos de ese tiempo. hay que, vamos a tener que priorizar más hacer ejercicio o levantarse más temprano o acostarse más tarde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ajuste vamos a hacer para poder llegar a esa meta? Yo creo que el ajuste más fácil sería levantarse, obviamente acostarse más temprano y levantarse más temprano para ir al gym a correr. Y hay cosas que tienes que eliminar en tu vida que te va a ayudar a levantarte más temprano o a conseguir esa meta que tú estás buscando. En verdad que sí. ¿Cómo qué cosa? Hay cosas que uno no quiere aceptar, ¿verdad? Pero a veces el teléfono, El teléfono, ¿qué es del teléfono? El scrolling. el scrolling, o sea, yo a veces, por ejemplo, en los programas de matemáticas, hay este, pequeñas cosas que las estoy dejando desapercibidas, pero esas pequeñas cosas me dañan el ejercicio completo. Y el estar en el teléfono metido, ese pequeño enfoque que necesito para esos pequeños detalles, no lo estoy teniendo. O sea que las distracciones que tienes comúnmente en tu diario vivir están afectando lo que tú tienes que hacer y tú sabes que tienes que hacer para conseguir los resultados que tú quieres. Ujú. Ok. Sí, en qué otra área podemos aplicar este, ese concepto de que nosotros sabemos el resultado que queremos, pero quizás no estamos dispuestos a dejar las cosas que ya sabemos que tenemos que dejar para llegar a la meta que queremos? Bueno, obviamente el estar metido en el teléfono nos puede quitar tiempo de hacer las asignaciones, leer la Biblia, que es lo que me está pasando, no la estoy leyendo tanto y lo sé que la tengo que leer, pero simplemente no la estoy leyendo. Y no le estoy dedicando el tiempo suficiente. En estos últimos 2 días simplemente he leído muy, muy poco. He leído, pero ha sido muy poco lo que he leído. Vamos a ver, ya que tomaste el tema de la Biblia, ¿cómo tú te sientes así en tu diario vivir cuando tú lees la Biblia a cuando no lees la Biblia? Esos días que tú lees la Biblia, ¿cómo tú te sientes en tu diario en versus cuando no la lees? Si te has dado cuenta. Bueno, empezando porque con que muchas veces que yo estoy estresado, me pongo a leer la Biblia y simplemente me desestreso y eh, ajá, me lleno de paz. So, leyendo la Biblia, el estrés se te va, Ujú. te llenas de paz. ¿Por qué tú crees que es eso? Sinceramente no sé, no sé si es todo el conocimiento que está integrado en la Biblia, la conexión, no sé, el saber que todo lo que lea me va a ayudar en mi vida espiritual, en pues mi salvación eterna. Amén, amén. La palabra dice que la palabra es vida. Dios es vida. Dios es la palabra. Y la palabra es Dios. O sea, la palabra es una palabra viva que nunca va a morir. Y fue algo que el Señor Dios en el Antiguo Testamento nos dio. Jesús cuando vino y murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y nos dio el ayudante que es el Espíritu Santo. Nos dio la palabra y nos dice, yo soy la palabra, yo soy la vida. Y la Biblia es tan poderosa que nos da libros que nos hablan
de aflicciones que vamos a pasar en el diario vivir. Tomáramos a Job. A Job tenía, tenía una familia i- impecable, tenía vivienda, tenía la economía, tenía el ganado, tenía todo que un hombre en días como hoy nosotros queremos, esa estabilidad espiritual, esa estabilidad económica, esa estabilidad en la familia. Y hubo un día que el Señor reunió a todo el mundo en el cielo y Satanás estaba ahí reunido también con Dios. Y el Señor le dijo a Satanás, que si no ha probado a mi siervo Job, y Satanás le contestó que básicamente no, porque la mano del Señor estaba puesta sobre él. Y Dios le dijo, pruébalo, pero no toques su alma. Y Satanás bajó y le quitó la familia, le quitó la casa, le quitó todo. Y ahí en el medio de su aflicción, ahí en el medio de sus problemas, ahí en el medio de todas las cosas que yo me pongo a pensar, Dios mío, gracias a Dios, a mí no se me ha muerto ningún hijo, gracias a Dios, ninguno de mis hijos está enfermo. Sí, Alison tiene sus condiciones, pero ella no está enferma de que está en agonía, de que se va a morir. Este, y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que este hombre, en el medio de su tormento y su dolor y su agonía, en vez de quejarse, él se arrodilla y empieza a orar y empieza a clamar al Señor y le fue fiel al Señor? Es una historia tremenda en Job. Va a ser el cuento largo, corto. Este, Job, al final, después de toda esa prueba que el Señor le puso, porque muchas personas, hasta yo me incluso, yo pensaba que la historia de Job trataba sobre Satanás y el punto del autor era Satanás, pero no, el punto era el que Dios nos enseña que él siempre estuvo con Job sin importar lo que le estaba pasando en esos momentos. ¿Ves? Y yo me concentraba en Satanás, yo me concentraba en el problema, y así nos pasa a veces. Nos concentramos en el problema, nos concentramos en las distracciones del día a día y nos olvidamos que el Señor Jehová siempre está con nosotros presente. Por eso hay veces que hay que eliminar las distracciones y enfocarnos en el camino del Señor. Volviendo a Job, al final el Señor le devolvió a Job todo lo que había perdido, toda su familia se la multiplicó. Toda su oveja se la multiplicó, todo su ganado multiplicado en abundancia por la sencilla razón que Job fue obediente. Job tuvo la confianza, Job se mantuvo en esa relación, aún habiendo su duda. Dios a Job cre- creyó en la palabra del Señor y no se apartó de él, porque él siempre está con nosotros. ¿Ves? Ah, Pero nosotros a veces, y no solamente tú, a mí me pasa, a todos nos pasamos, no, nos distraemos tanto en las cosas del diario vivir y se nos olvida que Dios va primero ante todas las cosas y que todo en la tierra es vanidad. Este, Así que vamos a seguir bregando y eliminando distracciones que ya tenemos en nuestra vida y enfocarnos en hacerle ese ejercicio para que tengan ese rebound, porque no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo lo va a tener, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que uno debe de hacer para conseguir los resultados que uno desea. Y así pasa en la vida espiritual, así pasa en la vida del trabajo, la vida de OTC, la vida como padre, madre. Hay cosas que nosotros, por el bienestar de nuestra familia, tenemos que dejar. Yo me acuerdo cuando estábamos en Missouri y hablamos de esto, la otra vez estábamos hablando de esto, Ujú. que yo cuando estaba en Missouri, hace varios años atrás, yo ponía reggaetón y escuchaba reggaetón contigo en el carro, a fuego, ya todo lo que da. Yo en ese momento no escuchaba reggaetón y por eso fue que empecé a escuchar reggaetón. Mira eso, ve, o sea, qué ejemplo, y era algo que yo no veía, mano. Qué ejemplo de padre, una cosa tan sencilla como la música,
que mi hijo no escuchaba reggaetón y el poco tiempo en el cual él estuvo conmigo, me pongo yo a escuchar reggaetón con él. Eso, ahora que lo pienso, eso puede ser como una especie de conflicto espiritual, porque yo tenía en la parte de atrás de mi cabeza a mi abuelo, porque a mi abuelo pues no le gusta el reggaetón. Él es el reggaetón negativo, nunca, nunca. Pero entonces tenía al otro lado a mi papá escuchando el reggaetón. Y dije, ¿a quién le hago caso? Así mismo es. Mira, cuando yo me montaba en el carro con papi, ¿verdad? Tu abuelo, papi tenía salsa. Y yo a veces me daba con que salía una canción ahí de reggaetón. Y papi, no, 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 lo quitaba porque hablaba bien malo. Entonces papi me ponía una salsa. Entonces a veces salía un reggaetón suave que no hablara tan malo. Y ahí es donde Satanás a veces te trata de engañar. O porque no es tan malo. Y le empezamos a poner tipos de niveles al pecado. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más débil? Cuando el Señor dice que todo pecado tiene pago de muerte. Y todo pecado, ya sea matar, como robar, como mentir, tiene el mismo pago y es la muerte. Pero nosotros a veces, en nuestra ignorancia o en nuestra rebelión, queremos ponerle peso o jerarquía al pecado, o queremos juzgar a aquel que está en adulterio o está en fornicación, olvidando que nosotros mentimos o hablamos mal del prójimo. Pero volviendo al tema del reggaetón, papi mío no me dejaba escuchar reggaetón. Yo escuchaba reggaetón escondido, escondido en la escuela. Me acuerdo que estaban los celulares, el Chrysler, el Razer, y se pasaban los ringtones así. Todo el mundo se pasaba el ringtone por Bluetooth. Por Bluetooth estaba todo el mundo escuchando el reggaetón para aquí para allá, que si pásame el ringtone, que si pásame lo otro. Y así estuve, mano, por 10, 20 Thank you. años, gracias, gracias. Por 10, 20 años escuchando reggaetón, mano. Y el reggaetón es basura. El reggaetón habla de sexo. El reggaetón habla de matar. El reggaetón, si es el hombre que lo canta, está hablando de que, olvídate de tu mujer, vámonos para la calle a hacer un par de pares, a buscar un par de mujeres y a estar en fornicación y adulterio. El reggaetón que cantan las mujeres, olvídate de tu macho, tú no lo necesitas, vamos para adelante. Si se entera que se entera o no se va a enterar. O sea, ambos sexos lo que promueven es el individualismo. Todo lo contrario a lo que el Señor quiere. El Señor quiere que un hombre esté con una mujer. Que si el hombre deja su casa y se casa, se junta con su esposa y los dos se vuelven uno en carne. Y el hombre tiene que morirse a sí mismo todos los días por el bienestar de su esposa. Porque cuando tú te casas, tu esposa es primero antes de todo. Este, pero sí, y recuerdo, hermano, cuando tú me dijiste que estábamos haciendo el estudio bíblico, ese sábado, que tú me dijiste, ¿qué fue lo que tú me dijiste? No me acuerdo. Papá, porque yo empecé a escuchar reggaetón, porque tú escuchabas reggaetón. Mira, eso a mí me como que fue una galleta y papá, porque me acordé que yo le había pedido al Señor por años, 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 yo le había pedido al Señor, mira, Dios, entrégame a mi hijo, entrégame a mi hijo, pero yo no estaba preparado. Y ese es el ejemplo más perfecto, más sincero, más fácil de entender de que no era que el Señor se estaba tardando en darme lo que yo quería, era que yo no estaba preparado para lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Hablando de eso, yo realmente, yo no sé cómo yo terminé aquí, pero de alguna forma u otra, yo de repente estoy aquí, estoy contigo. Amén. Desde que si yo no hubiera venido para acá, yo no hubiera empezado a leer la Biblia, no hubiera ido a la iglesia porque a mí no me gustaba la iglesia. O sea, a mí siempre me decían para ir para la iglesia y yo no, tengo esto, tengo lo otro, porque realmente no me gustaba. No sé si es que era el tipo de iglesia, que era pues una iglesia católica. No sé qué era, pero sinceramente no me gustaba. Y desde que empecé
a leer la Biblia, ir a la iglesia, mi vida simplemente da un 360 increíble. Vamos a hablar de cómo fue esa, porque yo te digo una cosa, y yo estaba hablando, yo hablé esto con papi, yo hablé esto con mi mãe, yo he hablado de esto con varias personas. Yo a tu edad, yo no hubiese, probablemente yo a tu edad, yo no hubiese tomado esa decisión, porque yo no hubiese tenido esa capacidad emocional que tú tienes ahora mismo. Porque tú me dices a mí que mi primer lenguaje es español. Me voy para Estados Unidos, el primer lenguaje es inglés, la escuela es en inglés. Ok, me voy a otro continente que donde no tengo amistades, donde no va a estar mi novia, donde no va a estar mis abuelos, donde no está el ambiente en el cual tú creciste por 15 años. Cuéntame cómo fue eso, porque No, eso es un proceso. yo estaba asustadísimo. Yo esa decisión la tenía en stand-by desde que sexto grado. Son muchos años que yo tenía eso ahí en la mente. Y realmente no sé en qué momento mi cabeza cambió el chip de que no puedo seguir estancado en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, yo amo Puerto Rico. Puerto Rico es increíble, pero simplemente el contraste de las oportunidades que hay aquí y allá es totalmente increíble. Es demasiado. Y sí, básicamente eso. Tú mencionaste algo que me llamó la atención y dijiste, estabas asustado, ¿verdad? Pero el, el, el brinco que diste, que cambiaste, que saliste de esa zona de confort, te hizo llegar al Señor. Sí. Y hay que decir que yo siempre supe que esa era la decisión correcta, el venir para acá. Pero simplemente por a lo mejor emociones o a lo mejor simplemente miedo, como dije, al estar cómodo, al no enfrentarme a los cambios, fue lo que no me dejaba venir para acá. O sea, a veces me pongo yo a pensar, así como los locos, a veces nosotros decimos, y yo digo, mano, el Señor no me escucha. Llevo años pidiendo esto al Señor, rogándole, me arrodillo y oro, y el Señor no me contesta. Pero quizás ya el Señor te contestó y tú no lo escuchaste, o no te gustó lo que Él contestó, o simplemente no estás preparado para lo que tú estabas pidiendo, o la otra persona no estaba preparado, tanto tú como yo, en el momento que yo le estoy pidiendo al Señor que me lo traiga, ninguno de los dos estábamos preparados, para vivir juntos. Sí, como, Porque, perdón, como me pasó a mí que siempre supe que esa era la decisión correcta, simplemente no la quería tomar, no la quería aceptar, no me quería enfrentar a esa, no sé si se puede decir lo dice, a esa aventura. Aventura, no, como, este, Dios mío, no me quiero equivocar. Abraham, yo creo que fue que el Señor le dijo, ve y empieza a caminar, y después fue que le dijo lo que tenía que hacer. A veces tenemos que tomar ese paso inicial de fe y ponerle la vida de nosotros al Señor y dejar que Él sea el que nos guíe, que dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Y a veces por el mismo miedo. Y eso, no solamente te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a tus abuelos, le pasa a cada uno de los seres humanos, les pasa ese miedo que le entra, que te detiene, que no te deja moverte. Es como un hechizo de Satanás. Y ese miedo no viene del Señor, porque el Señor lo que trae es paz. Entrando el enemigo, lo que trae es intranquilidad, te trae miedo, te pone todos esos pensamientos ahí en la mente para que tú no hagas nada. Y tú espiritualmente te sientes estancado. Y entonces, si dices, voy a dar un paso, no, va a pasar esto, no sé inglés,
Pero mamá no va a estar. Pero y si papá, estás así, y ese juego mental que empieza de todas las posibilidades que puedan pasar mal en contra de ti. Y cuando vienes a ver, estás así por 2 o 3 años. Por eso es Satanás. Pues si Satanás no te puede destruir, él va a hacer que tu proceso sea más lento, o lo va a interrumpir, o va a meter distracciones en el camino para que tú no puedas hacer las cosas que tienes que hacer para tú llegar al próximo nivel, ¿ves? Este, pero todo, mano, al final del día, el infierno ya fue vencido y Satanás ya perdió. Él podrá tener poder, pero no tiene autoridad, porque la autoridad la tiene Jesucristo, la tiene el Señor, y esa autoridad ha sido dada a nosotros a través del Espíritu Santo. Si es la voluntad de Dios, lo que tú pidas, el Señor te lo va a dar a su tiempo, cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Y eso yo veo que es un problema en la sociedad hoy en día, especialmente con el social media, los videos, los reels, que tú estás ahí todo el tiempo dando, viendo los juegos, se ponen, ahora los juegos son tan y tan rápidos. Y me pasó jugando el 2K. Y últimamente me ha pasado como que, mano, este juego cada vez se hace más y más rápido. Y tú te quedas ahí, es como que dopamina, 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 dopamina. Cuando vienes a ver, estás ahí 3, 4 horas metido y perdiste todo ese tiempo. Me pasó ayer jugando 2K. Me puse a buscar videos de cómo hacer los podcasts, de cómo hacer videos y estuvo hasta las 11 de la noche. Entonces me puse a jugar 2K, voy a jugar uno, y me quedé como hasta las 1:30 de la mañana. Entonces me levanté tarde, no oré, casi llegó tarde el trabajo, y entonces estuve toda la mañana de mal humor, y yo decía que no sabía por qué. Y después cuando me senté en la iglesia con el pastor que estábamos hablando, me vino a toda la mente y le empecé a dar para atrás el tiempo. Y mano, ¿sabes? Yo dejé que el yo querer jugar el 2K, me distraera de yo haberme acostado temprano para poder levantarme temprano, orar y empezar mi día. Esas pequeñas cositas que tú mismo lo mencionaste, se empiezan a meter, se empiezan a meter, y cuando vienes a ver, tienes un día completo de distracciones y no tienes tiempo suficiente para lo que en realidad importa: tu vida espiritual, tu vida con la familia, tu vida en el trabajo, en la escuela, en ahora tú sí, para tú conseguir las cosas que ya tú te has visto haciendo. Y eso, lamentablemente, es donde estamos en nuestro diario vivir. Hay que aprender a identificar las cosas que no pertenecen del Señor, las cosas que nos alegan de nuestro propósito con el Señor, con la escuela. Muchas cosas no, muchas veces no es solo saber identificarlas, es identificarlas y saber removerlas. Amén. ¿Cómo bregamos eso? ¿Tienes ejemplo de? Sí, yo tengo un ejemplo, ¿Verdad o no ya? ok, yo, obviamente, como toda persona, tiene su grupo de amigos. Y antes yo no lo veía, pero ahora, después de mucho tiempo, volví a hablar con esa persona y, y vi la diferencia entre una persona que tiene la paz del Señor y otra persona que no tiene la paz del Señor. Y pues esa persona en ese momento, bueno, en este momento, no tiene esa paz del Señor. Y literalmente me incitaba a, a hacer las cosas que ya yo no quiero hacer con mi vida. Ok. Y no, es increíble, porque ese grupo de amigos era el que seguía a Dios en ese momento, el que no, y yo en ese momento no. Y pues ahora en este momento somos yo que sigo al Señor y el que sigue al Señor y el que no sigue al Señor. Y pues no, nunca había pensado que yo iba a tener esa conexión tan grande con esa persona que sí sigue al Señor. Amén. Amén. Y esa tercera persona, hay que ponerla en oración, porque el Señor trabaja con cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y el Señor en su debido momento lo va a tocar, ¿sabes? En la iglesia en la cual nosotros estábamos ahora, mira, al pastor Ruiz, yo lo conozco a él por años.
El pastor Ruiz sembró la semilla del Señor en mí mucho antes de que él fuera un pastor. Y yo ni lo sabía. Yo me voy a dar de cuenta hace un par de semanas atrás que estoy sentado hablando con ellos, pastor, usted me habló del Señor, me invitó para la iglesia, años atrás. Y mira dónde estamos ahora, que volvimos al mismo lugar, él siendo pastor y yo siendo parte de la iglesia, y aquí estamos. ¿Sabes? A veces nosotros, lo, el Señor nos llama a que hagamos discípulos. Y a veces eso puede ser tan sencillo como sembrarle la semilla a esa persona para que más abajo en el camino esa persona vuelva al Señor. Por esa amistad tuya, hay que ponerlo en oración y el Señor en su debido momento lo va a trabajar, porque el amor del Señor eso es contagioso. Esa paz que tú tienes ahora y tiene la otra persona, esa persona, cuando se le quiten las vendas, porque el Señor, en el nombre de Jesucristo, lo declaramos ahora que esas vendas se van a salir y esa persona va a poder ver. Y como dije, esa persona sabe que no está bien, pero no quiere descartar esa cosa. Dice que quiere vivir su juventud. Y nosotros estuvimos hablando de eso hace varias semanas atrás, en donde la palabra dice que el Señor le dice a los jóvenes, sigue tu corazón, pero que tengas cuidado con las pasiones juveniles, porque aún tú siendo jóvenes, vas a tener que pagar cuenta por eso. El Señor en tu juventud quiere que tú te lo disfrutes, tu juventud, pero a la misma vez nos deja bien claro escrito, este, que como quiera, vas a ser responsable por lo que tú hagas o dejes de hacer. Y esa persona a la que me están mencionando, lamentablemente no es un niño, porque ya ella sabe, o él sabe, es él o ella. Él. Él ya sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Y ya él conoce el nombre y cree en Jesucristo, aunque no sea obediente, porque hay muchas personas que creen en Dios y yo me identifico con esa persona porque así yo era antes. Yo creo en Dios, Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, pero eso no significa que seamos obedientes a la palabra del Señor. Y cuando ya él sabe que lo que está haciendo está mal y está en contra de la palabra del Señor y la sigue haciendo, está viviendo en pecado. Y hay una diferencia en que nosotros pequemos y vivir en pecado. Son dos cosas diferentes porque el Señor desde el principio lo dijo, ustedes van a ser perfectos. Y a la misma vez dijo que ninguno se acerca a la perfección de la creación que yo he hecho. Y el pecado de todo él, la muerte. Por eso Jesucristo descendió y murió por nosotros. Nosotros todos somos salvos en el nombre de Jesucristo. Si lo creemos, si nos entregamos al Señor y dejamos la vida mala en el pasado y no seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque entonces la realidad es que si nosotros aceptamos a Jesucristo, y decimos, el Señor vino, resucitó por nosotros y nos libró de la muerte del pecado y de la muerte eterna. Pero seguimos viviendo en el pecado. Nosotros no conocemos a Cristo de verdad. Porque yo te digo, cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia. Tu manera de pensar cambia. Las cosas que tú haces en el diario vivir cambian. No es de la noche a la mañana, pero tú vas bregando y trabajando poco a poco hasta que tú eliminas todo de tu vida que no sea del Señor. ¿Por qué? Porque es una forma de agradecerle al Señor lo que Él hizo por nosotros. Es una forma de decirle, Señor, gracias por todas las cosas por todo haber muerto por nosotros, gracias. Porque el Señor en su me fue la palabra, omnipotencia, en su gran poder, Él no tenía por qué venir a la tierra a morir por nosotros, siendo el ser más poderoso, el creador de la creación, el Señor de señores, el Rey de reyes, no diga por casa de eso, pero lo hizo por el amor que Él tiene por nosotros. Se sacrificó a su único hijo para que todos los demás tuvieran vida eterna. Eso es amor. Lo que Jesús hizo por nosotros es amor. Y con todo eso nosotros les faltamos el respeto cada vez que pecamos. Lamentablemente el pecado es un cáncer que nosotros tenemos, es un disease que nosotros tenemos, que esta tierra ha tenido
por tantos y tantos años. Pero una vez nosotros reconocemos del Señor, tenemos que meternos en esa palabra y como tú mismo dijiste, ya tú conoces del Señor, ya tú conoces esa paz. So, ahora hay que protegerla, echarle la leña al fuego y no dejar que el espíritu se apague, no dejar que ese fuego se apague. Porque ahora que tú eres un hijo de Dios, ahora que tú eres parte de su vida, ahora que tú tienes esa relación con el Señor, ahí es cuando Satanás se te va a meter y se va a atacar y atacar hasta que tenga lo suficiente para destruirte. Y ahí es cuando más tú te tienes que meter en la Biblia para que no te apartes del camino del Señor. Así que vamos a poner en oración a tu amigo para que se enderezca en el nombre de Jesucristo y que el Señor le pueda revelar todas las cosas grandes que Él tiene para él y que todo espíritu de confusión y de rebelión salga de él en el nombre de Jesucristo. Porque no, eso no es bueno. El saber que uno está en pecado y seguir haciéndolo no es nada bueno. Este, Así que, mano, para adelante. A ver qué más viene por ahí. ¿Quieres aportar algo más? No, Que yo realmente estoy agradecido por este setup que tenemos. y esto sale así, Se- eh, así, out of the blue. ¿Verdad? Tú lo tuvimos en mente, tuvimos eso en la mente, lo pusimos ahí y a ver cómo salga y salió. David nos ayudó, ¿verdad? se ve bien. Y quedó bien. No habíamos pensado que era para el podcast y vamos a ver cómo sale el video. Habíamos No, decidido para el el podcast, video se ve bien. A lo mejor estoy medio, ¿cómo se dice esto? no es la posición. No sé cómo se dice, pero Le tengo un poquito más de iluminación y yo creo que queda tirado. los Pero microfoncitos y ya. la realidad es que esto no era para el podcast, esto era para relajarse y estar tranquilo, pero hermano, a lo mejor es la voluntad del Señor que el podcast salga aquí. Vamos a ver cómo sale. Yo me pongo con mi computadora y pongo un cable por aquí, cable por Y aquí. le metemos un par de Se ve bien. micrófonos ahí y tirado. Mami, si le puedes dar stop, este, enderezcan sus caminos al Señor, Cristo los ama, para adelante.